Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos una cordial bienvenida a todos quienes ya se están sumando a nuestra transmisión en vivo por nuestras plataformas de Facebook y YouTube para dar inicio a nuestro conversatorio. Las bases físicas del cambio climático, último informe del IPCC, miradas interdisciplinarias y sus impactos en Chile. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Ambientales de la misma Casa de Estudios, el Centro EULA y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Hoy estaremos hablando del último informe publicado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC hace ya exactamente un mes, que da cuenta sobre las bases físicas del cambio climático. Este es un primer reporte al que deberían sumarse otros dos más durante los próximos meses, y es un trabajo que reunió a más de 230 expertos de distintas partes del mundo y que dio cuenta de que el calentamiento global que hoy vivimos es y se debe a la acción humana, entre otros temas serán los que abordaremos hoy. Para explicarnos los detalles y alcances de este informe, contaremos con la exposición de una de sus autoras y también con un grupo de académicos de la Universidad de Concepción que nos darán sus visiones desde los ecosistemas, cómo nos adaptamos desde la sociedad y también una situación vital, qué ocurre con los recursos hídricos en un contexto en el que estamos con una prolongada sequía y que ya se arrastra por varios años y que mantiene a gran parte del país con emergencia agrícola y decreto de escasez. Ante esto, entonces, y antes de comenzar y presentar a nuestros invitados, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en nuestro chat, ya sea de Facebook o de YouTube, porque durante la transmisión los estaremos compartiendo con nuestros invitados para resolver esas dudas e inquietudes. Bien, ahora les quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, a nuestra invitada especial y quien estará a cargo de la exposición del informe que realizó el IPCC. Se trata de la doctora Maysa Rojas, quien es profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Fue coordinadora científica de la COP25 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y actualmente es coordinadora del Comité Científico Asesor de Cambio Climático. También fue autora líder del quinto informe de evaluación AR5 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC y actualmente es autora coordinadora del informe del IPCC AR6. Doctora Maysa Rojas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a este conversatorio. Buenas tardes, muchas gracias. También les damos la bienvenida a la doctora Gladys Vidal, quien es ingeniera civil industrial con mención en agroindustrias de la Universidad de la Frontera. Obtuvo su doctorado en ciencias químicas en el programa de biotecnología ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Doctora Vidal, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, un gusto estar aquí. También, por supuesto, saludamos al doctor Jorge Rojas, doctor Phil en Sociología de la Universidad de Hannover, Alemania, profesor titular, director del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, es investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, investigador coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Prácticas Emancipatorias, Metodologías Decoloniales y Transformadoras. Doctor Rojas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes y un gran placer estar presente. Y también saludamos y le damos la bienvenida al doctor Ricardo Barra, bioquímico, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales, también de la UDEC, director del Centro EULA, investigador principal del Centro FONDAP CRIAM e investigador asociado del Instituto Milenio de Sistemas Socioecológicos Costeros SECOS. Doctor Barra, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Constanza, por la invitación.
Bien, entonces con las presentaciones ya hechas, les quiero contar que vamos a tener en un primer lugar una presentación a cargo de la doctora Maisa Rojas y luego nuestros panelistas harán sus comentarios respecto a temas vinculados, como ya se los mencionaba en un principio, a los ecosistemas, a cómo nos adaptamos ante el cambio climático como sociedad y también esta mirada desde los recursos hídricos. Entonces ahora le quiero dar el pase a la doctora Maisa Rojas para que pueda comenzar a proyectar su presentación y conocer un poco más acerca de este último informe presentado por el IPCC. Doctora Rojas, la pantalla es suya. Muchas gracias. Voy entonces a intentar compartir la pantalla. Bueno, quisiera agradecer primero que nada la invitación, particularmente porque aunque este es un informe de las bases físicas del cambio climático, me parece fantástico que me inviten desde una facultad de sociología. ¿Se ve desde un departamento de sociología? ¿Se ve bien, correctamente? Sí. Ya. Entonces lo que voy a hacer brevemente, intentar de resumir el informe, pero antes de eso quisiera tomarme unos minutos para presentar lo que es el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, porque la verdad de las cosas que en los medios a veces uno escucha un nuevo informe de Naciones Unidas y hay varias agencias de Naciones Unidas y uno podría confundirse y quiero dejar muy en claro de lo especial que es este informe en particular. Así que después de eso voy a ir a los hallazgos del informe. El IPCC fue creado en el año 88. De hecho, fue creado antes que la Convención Marco de Cambio Climático y tiene como objetivo y tiene el mandato de realizar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos, socioeconómicos del cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Porque es un panel de Naciones Unidas, sus informes están escritos para la tomadora de decisiones, así que no es un informe científico para científicos, deben ser relevantes por los temas que aborda, pero deben ser neutrales y jamás deben ser prescriptivos. Es decir, ustedes nunca van a encontrar una recomendación dentro del informe del IPCC. El trabajo es bastante largo, un informe dura como 3 años, pero en un ciclo entero dura como cada 6 o 7 años. El quinto informe fue publicado entre el 2013 y el 2014, y con este informe que apareció ahora en agosto, comenzamos entonces ya a entregar el informe de evaluación del sexto ciclo. El IPCC está estructurado en 3 grupos de trabajo. Y el primero, que es el informe que se acaba de lanzar, el grupo de trabajo 1 aborda las bases físicas del cambio climático. El grupo 2 aborda las consecuencias del cambio climático, es decir, los impactos, las necesidades, y cómo lo abordamos, ¿verdad?, que es adaptación al cambio climático. Y el grupo 3 aborda las opciones que tenemos para enfrentar las causas del cambio climático, y a esto le llamamos mitigación. Y por eso entonces que son 3 informes. A lo largo de estos 30 años que existe el IPCC, más de 30 años ya, el IPCC ha desarrollado un sistema bien complejo en realidad de evaluación, que incluye varias etapas de revisión. Y cada hallazgo que aparece en el informe se basa en una evaluación exhaustiva de evidencia y de acuerdo. Incluso el IPCC ha desarrollado un lenguaje para esto, que es el lenguaje de incertidumbre calibrado. Aquí en la figura muestro una parte nomás de este proceso y de este lenguaje. Entonces, ¿a qué nos referimos con evaluar la evidencia? Bueno, la evidencia en el mundo científico viene a partir de las observaciones, experimentos, tenemos teoría, tenemos estudios estadísticos y también tenemos modelación.
Entonces, lo primero que tiene que hacer un grupo de autores sobre un tema en particular, entonces, es evaluar qué tipo de información existe, la calidad de la información, la cantidad de la información y también la consistencia, qué tanto de acuerdo hay en estos distintos tipos. Y según eso, entonces, después evalúa y dice si hay alta confianza, baja confianza o confianza media en el resultado de la evaluación. Así que la verdad las cosas es que no es fácil leer un informe del IPCC porque están todas estas cosas implícitas. Entonces, este sexto ciclo ya incluyó, de hecho, 3 informes especiales que ya fueron publicados y con este informe del Grupo de Trabajo 1 empieza ya el informe de evaluación, después el próximo año vienen el Grupo de Trabajo 2 y 3 y termina con un informe de síntesis. Esta es la etapa del resumen para tomadores de decisión. El informe completo son más de 4.000 páginas, consta de 14 capítulos, pero adicionalmente hay un resumen técnico y está este resumen para tomadores de decisión, que es un documento que tiene unas 20, 30 páginas. Y este documento es aprobado en una plenaria por todos los países miembros del panel intergubernamental de cambio climático. Los 195 países miembros del IPCC aprueban palabra por palabra cada una de las palabras que salen en este resumen para tomadores de decisiones. Así que este documento podemos efectivamente decir que muestran todo el consenso, no solamente científico, sino también de los países sobre el estado del conocimiento del cambio climático. Otra cosa importante de clarificar es que el IPCC no hace investigación ni monitorea el clima. Lo que hace es evaluar las publicaciones científicas. Y en este caso se evaluaron más de 14.000 publicaciones y en el grupo que hicimos esto fuimos más de 230 autores de 65 países, 2 chilenas, Laura Gallardo, que también es de mi departamento, fue autora del capítulo 6 y yo que fui coordinadora del capítulo 1. Les mencioné que hay múltiples procesos de revisión, como 3 o 4 procesos de revisión de expertos y también de los gobiernos, en la cual se recibieron más de 78.000 comentarios y cada uno de esos comentarios debe ser respondido. Fue respondido. Les pueden pedir por transparencia unos Excel gigantes con todos los comentarios y todas las respuestas. Así que se imaginan que es un trabajo realmente muy intenso en tiempo y muy minucioso. Y eso ha caracterizado, yo creo que no existe otro organismo internacional que tenga un proceso tan afinado, tan complejo, tan robusto para proveer información. Ok, así que habiendo presentado cómo se realiza este trabajo, entonces vamos a las principales conclusiones. Los cambios observados en el clima reciente son generalizados, están ocurriendo de una manera muy rápida y muchos de ellos son cada vez más intensos, incluso algunos se están acelerando. Y estos cambios, muchos de ellos tampoco tienen precedentes en cientos de años, en miles de años, incluso en cientos de miles de años. Veamos entonces cómo evaluamos estos cambios. Y bueno, el indicador principal, o no el principal, pero el primero, sí, es la temperatura. Al igual que cuando una persona, ¿verdad?, está enferma, se toma la temperatura, ¿verdad?, porque es un síntoma que nos indica que algo anda mal. Así es que la temperatura, y bueno, además sabemos, nos importa la temperatura a los que vivimos en la superficie terrestre y sabemos medirla también. Lo que muestra esta figura es la temperatura global del planeta desde el año 0 al año 2020, ¿ya? 2000 años. Y ustedes pueden ver de que la temperatura estuvo en los últimos, prácticamente la mayor parte de este tiempo más bien plana, incluso se está enfriando un poquito el planeta. Pero en los últimos 150 años es
no hay duda de que el calentamiento que estamos observando no tiene precedente en este periodo. Y no solamente es la magnitud, y claramente lo vemos del gráfico, no tiene precedente, sino que también el ritmo en que está cambiando tampoco tiene precedente. Si hacemos como una lupa a esta última parte, que muestra los datos ahora de temperatura desde el año 1850 al año 2020, y vamos a comparar la segunda mitad del siglo XIX, este periodo entre 1850 y 1900, lo vamos a aproximar a lo que era el clima antes de la Revolución Industrial. En realidad ya había comenzado un poco la Revolución Industrial en este momento, pero este es el periodo más temprano en el cual tenemos una cobertura de datos de termómetros en el fondo global, más global. Y entonces este periodo de la segunda mitad del siglo XIX la vamos a comparar con la última década de este siglo. Y este es el número que necesitan recordar de mi charla. Si no se recuerdan de nada más, esto es lo que tienen que acordarse. El planeta en la última década está 1,1 grado más cálido que, bueno, que ese periodo, siglo XIX, y claramente los últimos 2000 años. Es más, si uno quiere encontrar otro periodo en el pasado en que las temperaturas fueran igual o más cálidas que esta última década, hay que retroceder 125.000 años. 125.000 años en periodo en que estábamos los humanos ya, pero los humanos estábamos todavía repartiéndonos por el planeta, claramente un periodo muy, muy distinto al actual. Pero a pesar de que entonces, obviamente la temperatura es un indicador muy importante, el informe va más allá de eso y nos indica que las concentraciones de CO2, de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero, es la más alta en los últimos 2 millones de años. Está aumentando el nivel del mar a un ritmo que es el más rápido en a lo menos 3.000 años. Estamos perdiendo hielo marino en el Ártico y que está en su nivel más bajo en por lo menos los últimos 1.000 años. Y estamos observando un retroceso global y sincrónico de nuestros glaciares que no tiene precedentes por lo menos en los últimos 2.000 años. Así que no es solamente la temperatura, tenemos indicaciones de que el clima o que nuestro planeta está cambiando en una multiplicidad de indicadores. Yo les había mencionado que el IPCC, bueno, es un organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato de estudiar el cambio climático, pero con un apellido. El cambio climático antrópico o de origen humano. ¿Ya? No es cambio climático per se. Y por lo tanto, el IPCC, desde su primer informe, que ha intentado decir algo al respecto si lo que estamos observando, eso que yo les acabo de demostrar, tiene alguna relación con las actividades humanas. Y en este respecto, este sexto informe es categórico, es indiscutible, es innegable. De hecho, el informe dice es inequívoco, es un hecho. Pónganle el adjetivo que ustedes quieran, que son las actividades humanas las que están cambiando, las que están causando el cambio climático. Nada del calentamiento que yo les mostré hace algunos minutos atrás que hemos observado podría haber ocurrido si no fuese por actividades humanas. Y no solamente eso, también está haciendo más extremos los eventos climáticos extremos. Y esto es bien importante, es primera vez que tenemos tanta información sobre eventos climáticos extremos, porque digamos que en realidad la temperatura promedio global es un indicador que nos dice algunas cosas, pero nadie lo experimenta. Nadie experimenta la temperatura promedio global. Y este informe nos dice que el calor extremo se está haciendo más frecuente y más intenso. Las lluvias extremas más frecuentes y más intensas. Sequías con incremento en algunas regiones. Climas propicios de incendio y también el océano está habiendo cambios, que algunos de estos también
son atribuidos a actividades humanas. Entonces, hasta ahora yo les he hablado de lo que el informe nos dice sobre el diagnóstico, qué es lo que hemos visto, cómo esto está en contexto con el pasado, y también poder decir que esto es producto de actividades humanas, pero hay una parte muy importante del informe, una cantidad importante de información sobre el posible futuro. Y aquí aparece este nivel de calentamiento, ¿verdad?, de 1,5 grados, que aparece ahí porque ese es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París, el acuerdo que todos los países del mundo firmamos en el año 2015. Y lo que dice el informe es que se requieren reducciones inmediatas, rápidas, a gran escala de los gases de efecto invernadero para lograr limitar el calentamiento a 1,5. O, diciéndolo de otra manera, todavía es posible lograr limitar el calentamiento a 1,5. Para mirar el futuro, los climatólogos usamos modelos computacionales del clima. Y tengo que darle información sobre algunas variables del futuro, y esto los llamamos escenarios plausibles de desarrollo socioeconómico, que básicamente se traducen en escenarios plausibles de emisiones. Y este informe evalúa 5 de esos escenarios y que fueron traducidos acá a como muy bajo, intermedio, alto y muy alto emisiones de CO2. Y lo que muestra entonces, una vez que yo tengo entonces estos posibles escenarios futuros, le doy esa información a los modelos, corro al modelo y el modelo me puede calcular cuál sería el resultado en temperatura, la respuesta del planeta en cuanto a temperatura. Y como ya dijimos que 1,5 es un límite que es importante para nosotros, vemos que, por ejemplo, en la próxima década, entre el 2020 y el 2040, en todos esos escenarios, que hemos evaluado, se llega, y en algunos casos se traspasa, ese límite de 1,5. De hecho, solamente en el escenario muy bajo se logra limitar el calentamiento a 1,5. El escenario de bajas emisiones de CO2 se queda entre 1,5 y 2 grados. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta y de múltiples formas. Y los cambios que experimentaremos aumentarán con cada poco más de calentamiento. Una novedad en este informe, comparado con los informes anteriores, es que hay muchísima más información a nivel regional. Se hicieron análisis sobre 45 regiones. Y la idea aquí es que con esta información más regional, que obviamente siguen siendo regiones relativamente grandes, esto debiera ayudar para el manejo de riesgo y para la adaptación al cambio climático. Y estas 45 regiones aparecen visualizados acá a través de estos hexágonos. Y voy a presentarles entonces la figura 3, que nuevamente es sobre el pasado y el presente. Entonces, el mensaje de esta figura que les voy a explicar al tiro es que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas y que la influencia humana contribuye a muchos de los cambios que estamos observando. En este primer panel estamos viendo temperaturas extremas, ¿ya? Es decir, olas de calor. Y el color rojo indica las regiones en las cuales las olas de calor han aumentado. Y ustedes ven que prácticamente todas las regiones estudiadas desde el año 1950 han aumentado las olas de calor. Pero esta figura muestra algo más. No solamente entonces la detección del cambio, sino también la contribución humana, que es este término que técnicamente le llamamos atribución. Y entonces
y de hecho también incluye este lenguaje calibrado del IPCC. Cuando ustedes ven 3 puntitos, es que tenemos alta confianza en que estas olas de calor en esa región las podemos atribuir a la acción humana. Se pueden fijar, por ejemplo, que esta región aparece en gris, que significa que hay datos limitados o que no hay suficiente literatura. Esa región es Magallanes. Así que eso es un llamado de atención para los científicos y científicas de Chile, que tenemos que hacer más ciencia. Esta figura ahora lo muestra para las precipitaciones extremas, y aquí ven que hay hartos más grises, hay menos regiones que muestran un aumento en las precipitaciones extremas, y eso es de alguna manera natural, porque para poder evaluar precipitación diaria extrema necesito datos horarios, básicamente. Y esos son obviamente muy difíciles de tener, ahí tenemos pocos datos horarios. Así que hay una buena parte de nuestro subcontinente aquí hay poca literatura y pocos datos. Y la última panel de esta figura muestra las sequías, y aquí entonces en amarillo, naranjo, son las regiones en que han aumentado las sequías, pero fíjense de que en este caso lo que el grupo de autores decidió mostrar es sequía agrícola y ecológica. Y ustedes se preguntarán por qué Chile no aparece con un amarillo ahí cuando llevamos tantos años de sequía, ¿verdad? Y bueno, y lo que pasó ahí es que no hay publicaciones sobre sequía agrícola y ecológica. El informe trae muchísimo más información sobre sequía meteorológica e hidrológica también, y ahí obviamente que sale el caso de Chile. Pero nuevamente un llamado de atención para los científicos. Una cosa interesante que también se hizo en este informe es que se escribieron unos fact sheets, unos resúmenes por regiones. Esta es la nuestra. Y que en 2 páginas provee así como el mejor resumen de las 4.000 páginas. Y ustedes ven acá que, bueno, que aparece que se observa un aumento en frecuencia e intensidad de los extremos cálidos. Nuestra región sufre sequías intensas y frecuentes que se van a amplificar, y aumentará la ocurrencia de combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas que conducen a incendios forestales. También dice para nuestra región que estamos perdiendo volúmenes glaciares y se está descongelando el permafrost, y que esto va a continuar, causando reducciones caudales de río y potencialmente también inundaciones debido a colapso de lagos proglaciales. Y aquí también algunos resúmenes para esta región del extremo sur, Magallanes. Probablemente la parte más que produce un poco de pesadumbre del informe es que es muy claro en decir que para algunos de los cambios no hay vuelta atrás. Algunos de estos cambios ya son irreversibles. Y esto ocurre especialmente en el océano y en la criosfera. Muchos de los cambios en el océano van a continuar por miles de años. El mar va a continuar aumentando también por miles de años. Y este es como el único variable en la cual incluso miramos hasta el año 2300, es decir, como casi 300 años más en el futuro, y donde no se puede descartar, incluso si realmente aumentan mucho nuestras emisiones, de que tengamos un cambio a nivel del mar de 15 metros. Esto es muy relevante porque el aumento del nivel del mar obviamente afecta a todas las regiones que tienen costa, a todas las personas que viven en las costas, y muy particularmente a los pequeños estados insulares que simplemente van a desaparecer. Sin embargo, algunos de los cambios se pueden desacelerar y otros se podrían detener si logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y esto es algo, por ejemplo, que es el caso de los glaciares. Los glaciares se van a continuar derritiendo por varias décadas, pero se puede detener. Podemos no perder todos los glaciares si logramos limitar el calentamiento
a 1,5. Y lo mismo con el hielo en el Ártico. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones rápidas y sostenidas de CO2. Ese es definitivamente el foco, el responsable principal, pero también de metano y de otros gases de efecto invernadero. Y esto viene especialmente de ese capítulo 6, que es un capítulo nuevo, que hace la conexión entre cambio climático y calidad del aire. Y estas reducciones en estos otros gases van a traer efectos muy positivos en calidad del aire en particular. Así que ahí hay una buena sinergia que es importante aprovechar. Por último, cada tonelada de emisión de CO2 suma al calentamiento global. U otra manera de decirlo, al revés, cada tonelada de CO2 que evitamos que entre a la atmósfera, o sea, cada combustible fósil que no quemamos, nos permite limitar el calentamiento. Y entonces el mensaje final aquí es que el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación muy clara. Tenemos un tremendo desafío por delante. Como usted mencionaba, las decisiones que tomemos ahora serán las que van a repercutir en el futuro. Les dejamos también la invitación a quienes están conectados a que puedan ir dejando sus comentarios y preguntas en nuestro chat, porque a medida que avance este conversatorio vamos a irlas leyendo y nuestros investigadores van a ir respondiendo a esas inquietudes. Ahora quiero pasar a nuestro panel de expertos que nos acompaña hoy para ir complementando esta exposición que acaba de dar la doctora Maisa Rojas. Y en primer lugar quiero dejar el espacio al doctor Ricardo Barra, que nos va a dar una perspectiva desde los ecosistemas, qué está pasando en este ámbito. En ese sentido, doctor Barra, ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas, considerando esta interdependencia de las especies? Y por otro lado, ¿cómo podemos buscar soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a adaptarnos y a mitigar estos cambios que ya estamos viendo tanto acá en Chile como en el extranjero? Bien, primero agradecer la presentación de Maisa, bien robusta, sólida, digamos, tal como siempre nos tienen acostumbrados los colegas del IPCC con su reporte. Y es importante ver, cuando uno analiza los informes pasados del IPCC, uno se va dando cuenta del cambio en el lenguaje, ¿no? Es impresionante, digamos, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, las probabilidades de cambio, y hoy día llegamos a una constatación ya prácticamente inequívoca, como indica el reporte, de que estos fenómenos que estamos observando son causados por la actividad humana. Y esto tiene un lado negativo y un lado positivo. Lo negativo es que la propia actividad humana, ¿no es cierto?, que desde los años 70 hasta ahora ha duplicado su población, pero ha quintuplicado su prosperidad. ¿Ya? Desde el año 70, que cuando se hizo la primera conferencia del medio ambiente humano en Estocolmo, del cual celebramos 50 años el próximo 2 y 3 de junio del 2022, indicaba, digamos, que el planeta tenía una serie de dificultades en esas épocas, pero todas las dificultades que enfrentábamos como planeta eran dificultades que se expresaban a nivel local: contaminación industrial, lluvia ácida, y esos eran los problemas con los cuales lidiaba la ciencia en la década de los 70, ¿no? Y después empezaron a emerger otros problemas, la capa de ozono, ¿se acuerdan? A fines de los años 80, ¿no es cierto? Y se demostró que ese era un fenómeno también causado por la actividad humana, producida, ¿no es cierto?, por los clorofluorocarbonos utilizados masivamente en una serie de actividades, equipos de refrigeración, etcétera. Entonces, el hecho de que la actividad humana está impactando fuertemente los ecosistemas no es nuevo, ¿ya? El problema es que el cambio climático, digamos, es como un cambio de orden mayor a la estabilidad que tenemos en el planeta, ¿ya? Y nosotros, Maisa y colegas, trabajamos en otro reporte que publicamos a principios de este año, donde hacemos un análisis que mira el cambio climático, pero lo mira integrado a otros cambios que están ocurriendo en forma paralela al cambio climático, que es la pérdida de la biodiversidad. Fíjense ustedes, nosotros indicamos que de 8 millones de especies descritas, 8 millones, 1 millón se está extinguiendo, ¿ya? Lo que es un cambio ecosistémico mayor. Algunos le llaman
una extinción masiva, ¿ya? Y que en parte está muy asociada a los cambios que describía Maíza. Hay muchas especies, ¿no es cierto?, que están acostumbradas a vivir y toleran un rango térmico muy, muy pequeñito. Imagínense ustedes lo que va a significar para esas especies sacarla de ese rango térmico donde nos sentimos bien. Es como que si estuviéramos en nuestra casa, ¿no es cierto?, y nuestra casa nos empieza a hacer mal, nos empieza a hacer mal estar en nuestra casa, porque nos empezamos a sentir incómodos, porque las condiciones empiezan a deteriorarse. Eso es lo que estamos haciendo con la actividad humana, y eso es lo que describe el informe que indicaba Maíza, en los ecosistemas. Los estamos sacando de un límite de funcionamiento normal, entre comillas, y que ya la ciencia, ¿no es cierto?, a fines de la década pasada ya describió estos límites, los famosos límites planetarios, ¿no? Entonces, el drama es que cuando nosotros salimos de estos límites, no sabemos cómo van a reaccionar los ecosistemas. Imagínense que llevamos solo 1,1 grado de calentamiento y todas las consecuencias sociales, ambientales, económicas que eso está teniendo para cada uno de nosotros. Este es un costo enorme que estamos pagando como humanidad. Pero yo creo que una de las cosas que seguramente van a venir en los otros reportes del IPCC es que necesitamos una transformación urgente, ¿no? Lo interesante es que hoy día la ciencia ya indica cómo hacer esa transformación. Tenemos alternativas. Este no es un problema que no tenga solución. Es cierto que algunos cambios son prácticamente hoy día irreversibles, como lo indicaba Maíza, pero igualmente, a pesar de que mientras más rápido pase el tiempo y menos actuemos, ¿no es cierto?, estos cambios se van a ir haciendo cada vez más irreversibles. Tenemos que reducir el 45% de las emisiones de CO2 de aquí al 2030. Imagínense, nunca la humanidad había estado sometida, digamos, a ese enorme desafío, aparte de la pandemia que tenemos hoy día, ¿no? Pero para eso, hoy día existen, por supuesto, alternativas, ¿no? Esta transición, sobre todo la transición energética, es clave si es que queremos alcanzar ese objetivo y no aparecer en las partes más altas de las curvas que nos mostraba Maíza en su presentación, ¿ya? Entonces tenemos un tremendo desafío y de lo que hagamos hoy día va a depender el futuro que vamos a dejar a las futuras generaciones, a las generaciones que nos van a seguir, a nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿no? Entonces, este rápido proceso de transformación, que parte, a mi juicio, por la transformación del sistema energético, ¿no? Y en eso Chile ha ido dando pasos interesantes, porque es importante que un país que, a pesar de que nosotros somos del orden del 0,23% del inventario global de emisiones, es decir, nuestra contribución al problema del CO2 es casi marginal, ¿no es cierto? Lo que hagamos depende mucho también, o tiene co-beneficios que son súper relevantes. Tenemos más de 10 millones de chilenos viviendo en ciudades contaminadas hoy día. El Ministerio de Medio Ambiente en Chile indica que 4.000 chilenos mueren prematuramente por respirar aire sucio en el centro sur de Chile, ¿ya? Entonces, si hacemos esa transformación energética, el beneficio, como lo indicaba Maíza al final de su presentación, va a ser que vamos a tener aire más limpio. Y aire más limpio significa gente más sana, ojalá mejores ciudades, por supuesto, etc. Pero esa es una sola de las transiciones, ¿no? Las otras son, aparte de la transición energética, ¿no es cierto?, para proteger los ecosistemas, es cómo transformamos nuestras ciudades para vivir. ¿Cómo le vamos dando más espacio? Eso lo indicamos en nuestro reporte. ¿Cómo le vamos dando más espacio a la naturaleza, ¿no? Más áreas de protección, más áreas verdes al interior y fuera de las ciudades. Fíjense ustedes el rol importante que juega la vegetación. La vegetación fija el CO2 de la atmósfera, ¿ya? Entonces, en la medida que vamos reverdeciendo el paisaje urbano y periurbano, vamos a estar generando mejores condiciones de vida frente a este escenario de aumento de las temperaturas, también en las zonas urbanas, donde hoy día casi el 90% de los chilenos vivimos, ¿ya? Entonces, la mejora de la vida en las ciudades y de la relación entre las ciudades y los espacios naturales es fundamental para esta transición que debemos hacer hacia la sostenibilidad. Un tercer elemento tiene que ver con cómo nosotros transicionamos también en la producción
agrícola y energética. Ahí tenemos otro gran desafío, y aquí está Gladys, que seguramente va a hablar un poco más sobre esa necesaria transformación de la agricultura que necesitamos hacer hoy día para, ¿no es cierto?, generar mejores condiciones, mejores eficiencias en el uso del recurso hídrico. La agricultura usa más del 70% del agua total que tenemos en Chile, y en forma bastante ineficiente, hay que decirlo, por cierto. Entonces, todos estos cambios que tienen que ir operando en forma integrada y conjunta requieren, por supuesto, de una acción política que tiene que ir a la par con el avance del conocimiento científico que todavía nos falta, ¿no? Un país que invierte muy poco en investigación y desarrollo, sin duda, tiene un cierto rezago en enfrentar los enormes desafíos que nos pone el problema del cambio climático. Entonces, para responderle, Constanza, tenemos enormes impactos del cambio climático en nuestros ecosistemas, los vivimos cotidianamente quienes vivimos en el centro sur de Chile y que observamos con mucha preocupación, ¿no?, la extrema sequía a la cual hemos estado enfrentados en los últimos 12, 15 años, con todas las gráficas mostrando una tendencia a que está lloviendo menos, a que los ríos nuestros transportan menos agua, y que eso, por supuesto, también tiene enormes impactos en nuestras zonas costeras. Por lo tanto, yo creo que, y eso es lo que debiéramos promover desde la ciencia, ¿no es cierto?, un diálogo mucho más fructífero con los que tienen que tomar las decisiones, y por eso es súper importante que ojalá cada uno de los candidatos a presidente, ¿no es cierto?, se lean el resumen para los tomadores de decisiones, y que nos ayuden, ¿no es cierto?, a proponer un plan de acción climática definitivo para Chile. ¿Ya? Los planes que hemos visto, con mucha preocupación, lo decimos, digamos, no abordan la complejidad que tiene el tema climático. No aborda, por ejemplo, los impactos socioambientales que el cambio está imponiendo en Chile hoy día. De eso va a hablar el profesor Rojas seguramente. Pero yo creo que esta mirada más integrada, ¿no es cierto?, y es una mirada que nosotros por lo menos estamos tratando de promover desde la ciencia, es necesaria para que la acción política de respuesta a la crisis climática que tenemos hoy día sea mucho más efectiva que lo que ha sido hasta el día de hoy. Venimos advirtiendo del tema de la escasez hídrica de hace, al menos el CR2 publicó su reporte el año 2015. Han pasado 6 años y todavía no tenemos una política efectiva, seria, consistente para enfrentar este flagelo que ya venía advirtiendo la ciencia hace varios años atrás. Entonces, necesitamos un país que escuche más a su ciencia, que apoye más el conocimiento en aquellas áreas donde requerimos más información, por cierto, porque eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a adaptarnos de mejor forma a este nuevo escenario que sin duda tiene menos agua, va a ser más cálido, ¿no?, y que nos va a hacer, sin duda, cambiar nuestras formas de vida, junto con estos procesos de pandemia que estamos hoy día viviendo, que nos va a hacer mirar con más intensidad los procesos que ocurren en las localidades, en los territorios. Nosotros lo hemos dicho insistentemente hace 30 años, que necesitamos que el agua se gestione en los ecosistemas que generan el agua, que son las cuencas. Han pasado 30 años y todavía Chile no tiene una política nacional de cuencas hidrográficas. ¿Se fijan? Entonces, el desafío es enorme, ¿ya? Nosotros desde la ciencia hacemos lo que podemos para advertir a la ciudadanía, a la sociedad, a la política en general, de los procesos de cambio que vamos observando y vamos monitoreando a lo largo del tiempo. Pero necesitamos también, ¿no es cierto?, que la sociedad, la política, escuche a la ciencia y nosotros escuchar más también a la política para que las acciones que la política pretenda impulsar en Chile tengan un asidero robusto, un asidero científico que lleve finalmente al resultado que todos queremos, que es, ojalá, ¿no?, estabilizar la situación planetaria global y, por cierto, recuperar la calidad de los ecosistemas para nuestro propio bienestar. Gracias, Constanza. Muchas gracias a usted, doctor Barra, por esta intervención. Recuperar la calidad de los ecosistemas es clave
para todos quienes vivimos y nos relacionamos en estos espacios. Quiero leer ahora algunos comentarios que nos han dejado en el chat de Facebook y de YouTube. Anita Gerson, que la conocemos muy bien desde CRIAM porque fue parte de nuestro diploma, deja saludos al TIAM, a la doctora Gladys Vidal y a la doctora Maisa Rojas, dice académicas que admiro mucho por su gran labor de difusión. Y también Gabriel Pastén cuenta que fue una muy buena presentación, muy nutritiva, y también agradece esta presentación tan clara que tuvimos hace algunos minutos. Bueno, el doctor Barra ya mencionaba algo sobre los recursos hídricos, entonces también ahora quiero darle el pase a la doctora Gladys Vidal, para ponernos en contexto en cuanto a esta situación y conectarlo con este informe del IPCC. Considerando este contexto de cambio climático, las repercusiones que tiene en la disponibilidad de agua, pero también en la calidad, ¿cómo nos adaptamos a este escenario en cuanto a la forma que debemos usar y gestionar nuestros recursos hídricos? Por ejemplo, en las comunidades, en las zonas rurales, en el área agrícola, que es vital para la base alimentaria de la población, y también en otras áreas productivas. Y por otro lado, ¿qué rol juega el CRIAM en el aporte de evidencia científica para el sector público, privado, las políticas públicas, entre otros ámbitos? Como ya mencionaba el profesor Barra, escuchar esto a la ciencia, porque evidencia científica hay y hay de sobra. Doctora Vidal. Gracias, Connie. Bueno, antes que nada, agradecer la presentación de la profesora Maisa Rojas. Excelente presentación, muy clara como siempre, precisa. Muchas gracias por contarnos todo ese gran trabajo que ha ido haciendo a través de los años. Y de ella aprendemos, ¿cierto?, que lo que tenemos en estos momentos es irreversible, ¿ya? Que para volver a las condiciones anteriores no son 2 años, no es el tiempo que a lo mejor vivieron mis papás, sino que es mucho más el tiempo que necesitamos para volver atrás, y que para poder, ¿cierto?, que esto no evolucione negativamente, necesitamos que nuestra vida no siga generando emisiones de gas de efecto invernadero. Claramente se habla respecto al CO2, pero también se habla del metano, podemos considerar también otras emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, en este punto yo creo que es clave no solamente pensar en la ciencia, sino pensar en toda la sociedad, que seguramente el profesor Jorge Rojas se referirá a ello, porque yo creo que al no haber, ¿cierto?, capacidad de vuelta atrás, de la vuelta a la hoja atrás, aquí hay un cambio de paradigma. Y por lo tanto tenemos que hacer que todos los que estamos viviendo en este planeta pensemos, yo voy a hablar de los recursos hídricos porque estoy en el CRIAM, tenemos que pensar el mundo en que vivimos, las cosas que hacemos y cómo gestionamos los recursos hídricos partiendo de nuestras casas, nuestros procesos, cómo nos conectamos en una cuenca hidrográfica que mencionaba hace un momentito atrás el profesor Ricardo Barra, que es la unidad geográfica de donde podemos pensar precisamente los recursos hídricos. Es clave, como bien lo dice las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice la educación y la cultura del agua es clave para la seguridad hídrica. Y cuando estamos hablando de seguridad hídrica, que precisamente es el hilo conductor que está llevando CRIAM para poder conectar sus 5 líneas de investigación, estamos pensando en esta seguridad hídrica para la provisión confiable y oportuna del agua en cantidad y calidad. Siempre estamos hablando cuánto agua. No es solamente importante cuánta agua tenemos en una cuenca. Tenemos que pensar qué calidad de agua hay en la cuenca. Y ya nos indicaba el profesor Ricardo Barra, y de acuerdo a lo que estamos también escuchando por noticias, por todo el efecto del cambio climático, que estamos teniendo menos agua en los ecosistemas. Si seguimos haciendo las mismas actividades, estamos descargando los mismos vertidos, tanto de ciudades como de industria, a nuestro río, que en conjunto con el territorio hacia esta cuenca, evidentemente que la calidad de ese río está cambiando. Y queremos este consumo de agua, primero para las personas, queremos conservar nuestros ecosistemas, por lo tanto necesitamos agua para estos ecosistemas y también necesitamos agua para nuestro desarrollo socioeconómico. ¿Qué está pasando en las zonas rurales? Como el cambio climático llegó, está aquí. Ya nos han contado, ¿cierto?, que hemos tenido más sequedad
en la superficie de la Tierra, más o menos 1,1 grados Celsius, ¿cierto? Más que lo que nos han dicho por estos cambios intensos, ¿cierto? Que no podemos volver atrás. Evidentemente que también hemos sufrido bajo, las aguas subterráneas han bajado, por lo tanto hay muchas zonas rurales que en sus pozos que sacaban agua de pozo ya no pueden sacarla y tenemos una gran población de zonas rurales desde de la parte centro hasta la parte sur, y estamos hablando hasta la isla de Chiloé, que están con camiones aljibe en estos momentos. También se ha detectado que en algunos pozos que se ha acrecentado, ¿cierto?, de alguna manera para sacar al agua el sondaje, estamos encontrando compuestos que alguien no teníamos. Por ejemplo, no es común que en nuestras regiones haya arsénico en las aguas de pozo. Ahora sí lo hay. Y eso es precisamente por la bajada de columnas de agua en el agua subterránea, y estamos llegando a otras zonas geológicas donde nuestra agua tiene otras características. Es fundamental primero cambiar la forma que tenemos de pensar. Y una vez que tenemos cambiada la forma de pensar, hacer una gestión más sustentable, conociendo qué pasa con el agua en la cuenca. Hay muchas cuencas que no sabemos el balance de agua. Cuánta agua tenemos, cuánta agua subterránea tenemos, cuánta agua, ¿cierto?, va a caer a través de la nieve, y por lo tanto no podemos medir, ¿cierto?, las necesidades de agua reales que podemos ocupar, por ejemplo, en la agricultura en zonas rurales, por ejemplo, en agua que necesitamos a lo mejor para un proceso productivo más industrial, cuánta agua van a necesitar nuestras personas que están en las zonas rurales. Los balances de agua en las cuencas, conocer las cuencas, conocer las unidades de territorio es vital para poder gestionar y proyectar el agua y las necesidades que necesitamos para todo esto. Quiero también indicar que la agricultura aquí tiene un rol muy importante, bien lo decía el profe Ricardo Barra. En estos momentos en Chile estamos usando de toda el agua dulce que utiliza el país un 80%, un poquito menos quizás en la agricultura. La agricultura necesita cambiar su forma de riego, pero aquí entramos otra vez a un paradigma que si cambiamos un riego desde un riego, ¿cierto?, por tendido, que no utiliza tanta tecnología, a un riego que necesita más tecnología, por ejemplo, que entregamos puntualmente el agua a las plantas, vamos a utilizar más energía. No necesitamos emitir más gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es muy importante lo que se mencionaba antes de cómo logramos lo antes posible en Chile la neutralidad. ¿Cómo ingresamos a nuestro sistema interconectado central energía renovable no convencional? Y por el otro, ¿cómo disminuimos emisiones? Por ejemplo, toda la parte pecuaria, ¿cierto?, donde estamos produciendo proteína cárnica, estamos produciendo gas de efecto invernadero, que es metano. La agricultura no lo produce, pero el sector pecuario en algunos lugares sí, donde no son recogidas las excretas o del sector lácteo, ¿cierto?, del sector porcino. Eso tenemos que cambiar. Se han hecho avances muy importantes en el sur de Chile, ¿cierto? Se hizo un proyecto bastante grande que de alguna manera está precisamente mirando a eso. ¿Cómo bajamos emisiones, ¿cierto?, en este sector agropecuario? Y en el agro, ¿cómo regamos en forma más eficiente para ocupar menos agua, pero también cómo disminuimos, ¿cierto?, los gases de efecto invernadero para cambiar esta tecnología? Precisamente lo que está haciendo CREAM está generando información científica, cómo hacer estos cambios tecnológicos. Ojo, la tecnología no sirve si no hacemos el cambio en nuestra forma de pensar. La tecnología no resuelve el problema. He visto por ahí, que ya Ricardo lo mencionaba, ¿cierto?, algunos programas de nuestros candidatos presidenciales en estos momentos que están diciendo que la solución está, por ejemplo, ¿cierto?, en la desalinización del agua. La tecnología no resuelve el problema. Primero tenemos que hacer un cambio de paradigma, tenemos que pensar qué significa esa tecnología, con qué energía vamos a transformar agua de mar
en agua desalinizada o agua dulce para la población, pero también tenemos que hacer el cierre de ciclo. Por lo tanto, a lo mejor primero debiéramos pensar qué agua dulce tenemos, que debiéramos limpiar bien, por ejemplo, agua servida tratada, ¿cierto?, que vienen de nuestras ciudades, y pensar cómo podemos dejar en una calidad tal que pueda ser infiltrada nuevamente a los acuíferos para poder tener una gestión completa del ciclo del agua. Lo vamos a decir de otra manera. ¿Cómo gestionamos el ciclo del agua en una cuenca? De tal manera que tengamos seguridad hídrica para todos, primero para consumo humano, para conservar ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico. ¿Cómo estamos en CRIAM tratando precisamente de entregar esta evidencia científica? CRIAM en su cuarto objetivo tiene, ¿cierto?, como mandato, contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica. La evidencia la sacamos porque nuestro primer objetivo es precisamente investigar sobre esto y queremos aportar a las políticas públicas. Tenemos una serie de programas, algunos programas que puedo mencionar es que todos los meses tenemos ciclos de charlas que son abiertos. Todos los que están escuchando, por favor, síganos en redes sociales. Son charlas de distinto tipo, de la agricultura, de la minería, de los recursos hídricos, los ecosistemas, cómo los ecosistemas están cambiando con el cambio climático, ¿cierto?, de los conflictos ambientales, de su institucionalidad, y queremos también contribuir, ¿cierto?, a las políticas públicas a través de esto, de webinarios internacionales que estamos trayendo expertos. El próximo que viene precisamente es poder entender cómo podemos infiltrar agua a napas freáticas, ¿cierto?, pero de calidad, porque tenemos que conservar la buena calidad que hay allí en estos ambientes confinados, que una vez que se contamine es muy difícil poder limpiar, ¿cierto?, ese acuífero, y necesitamos conservar agua para las necesidades que tengamos. Estamos generando unos libritos pequeños que son series comunicacionales CRIAM. Hemos hecho un especial para los constituyentes que ya se la hemos hecho llegar. En estas series comunicacionales está nuestra evidencia científica que lo han generado nuestros investigadores. Aquí estamos como circo pobre, ¿cierto? Hay 2 de ellos, o estamos 3 de CRIAM, ¿no? El profesor Ricardo Barra y el profesor Jorge Rojas, que nos ayudan también a generar esta evidencia científica. Y tenemos un podcast, El agua tiene su ciencia, que precisamente lo dirige Constanza en CRIAM, y estamos también entregando información que sirva para evidencia científica. Y por último, muy importante, queremos contribuir para nuestras personas, nuestros profesionales, jóvenes, no tan jóvenes, los que quieran, y hemos generado un diploma totalmente interdisciplinario, recursos hídricos para el desarrollo sustentable, modalidad e-learning. Estamos en este momento ya, vamos a ir a la 4ª versión, partimos desde la 2ª versión en modalidad e-learning por la pandemia, y estamos trabajando desde el norte hasta el sur del país. Esperamos también que lleguen de Centroamérica o de Latinoamérica de habla española o castellana, para poder no contribuir solamente con el conocimiento a Chile. El cambio climático es de todo el planeta y por lo tanto muchos de los conocimientos que a lo mejor podemos hacer nuestras investigaciones localmente, pero sirven globalmente. Constanza, creo que esas fueron sus preguntas. Muchas gracias y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta que esté aquí del público. Muchas gracias, doctora Vidal, por su intervención. Ya tenemos algunas preguntas del público, pero antes de responderlas, quiero dejarle el espacio finalmente al doctor Jorge Rojas para hablar sobre los impactos que tiene el cambio climático desde la perspectiva de la sociedad. En ese sentido, doctor Rojas, ¿de qué manera considera usted que los grupos humanos deben adaptarse a este nuevo contexto? ¿Tenemos o se prevén algunas estrategias de adaptación? ¿Tiene que haber algún cambio del modelo, un cambio cultural? ¿Cómo lo puede ver ahí usted? ¿De qué manera lo puede abordar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, especialmente de Maísa Rojas, que fue muy bien estructurada, muy clara. Yo aprendí muchísimo de todas sus lecciones, de su ciencia. Lo que más me impresiona a mí, el tema del cambio climático,
es que los físicos hablan de las evidencias. Y nosotros en ciencias sociales no tenemos mucha evidencia, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se hace en ciencias sociales, en sociología? Se estudian tendencias, ¿no es cierto? Tendencias. Bueno, las tendencias se podrían, digamos, compatibilizar, articular con los escenarios, con la modelación de que habla Maísa justamente. La modelación, los escenarios, ¿no es cierto? Si hay, digamos, claro, modelos socioeconómicos que tienen un mayor impacto, un impacto intermedio, un impacto menor o un impacto bajo, ¿no es cierto? Entonces, pero la sociedad es difícil de cambiarla, ¿no? Es difícil de cambiarla. El primer problema es la política. O sea, aquí eso hay que dejarlo muy claro. La política históricamente, en estos 150 años de que habla Maísa, 150 años de la era industrial que ha pasado por varias etapas y conflictos, la política ha jugado un papel decisivo, muy importante. Y la política se refiere a las élites en muchos casos. Son los élites y en los últimos tiempos el capital financiero, son las grandes corporaciones, digamos, del capitalismo mundial, son los imperios, digamos, ¿no es cierto? Y la sociedad a esta hora o se adapta o ha tenido una actitud, digamos, de subordinación a los modelos o ha exigido, digamos, mejores condiciones de vida, de progreso, y ha creído también, digamos, en el paradigma del progreso, que fue el paradigma de la Ilustración, que ha influido en estos 150 años. Todavía estamos en ese paradigma del progreso. Y el progreso, digamos, en el progreso influyó mucho también la ciencia, justamente, el conocimiento científico y el desarrollo de las tecnologías. En creer que el ser humano por primera vez podía dominar la naturaleza. Podía entender la naturaleza, y a entender la naturaleza podía dominarla, digamos, instrumentalizarla, para crear progreso. En ese momento se produjo la separación que antes existía en alguna mayor medida entre, digamos, la sociedad y los ecosistemas, ¿no? Y los ecosistemas empezaron a ser utilizados, digamos, por el progreso, la ideología, digamos, del progreso. Ese es el paradigma que está en crisis, digamos, y que ha sido utilizado tanto en los países capitalistas como en los países socialistas. No ha habido mucha diferencia, ¿no?, en el tema, digamos, de este paradigma. Entonces, esa es una primera cosa. Lo segundo es que, o sea, la política es muy importante. La política es la que cuesta más convencer para que cambien de modelo, porque están a veces demasiado, digamos, relacionados con los intereses económicos, ¿no? Y en el último tiempo el mercado ha sido el rey, digamos, de las decisiones, y también la gente cree muchas veces, digamos, en eso. El segundo tema, entonces, es el cambio cultural que planteaba Constanza, justamente. El cambio cultural de la sociedad. La sociedad es la que puede cambiar. Y aquí yo creo que el tema es cómo nosotros influimos para cambiar la cultura de la gente. Esa cultura de la gente. A veces uno dice, en sociología se dice, bueno, los eventos extremos son reflexivos, son autorreflexivos. ¿Por qué? Porque muestran la evidencia de que algo está pasando, ¿cierto? Las calorías extremas, las lluvias torrenciales, lo que ha pasado en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, los incendios, todos los extremos, los eventos extremos ayudan, digamos, a que las personas tomen conciencia de que el cambio climático ya existe, ¿no es cierto? Existe, digamos, y es evidente, ¿ya? Y tiene impacto. ¿Cuáles son los impactos? Bueno, no los voy a analizar porque no tengo mucho tiempo, pero ustedes ya lo saben, los impactos sociales del cambio climático, uno tiene que ver con los desplazamientos humanos. Eso ya está ocurriendo. Eso son más que tendencias, ya es realidad. Y hay una cantidad importante de desplazamientos humanos a nivel mundial producto del cambio climático, ¿no? Migraciones. Y las migraciones están siendo un problema grave, digamos, en distintos países, en Estados Unidos, en Europa, en fin, en África, también en América Latina. El desplazamiento, entonces, de población, eso es un impacto muy importante. Los desplazamientos tienen que ver también con que no hay agua a veces, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una región deja de tener agua? Eso puede valer para una región como Chile, a una de las regiones del país, pero también para continentes. ¿Qué pasa si, digamos, hay sequías, ¿no es cierto? De España se dice que se está desertificando ya un 30% de España, y probablemente un 75% del territorio español es susceptible de desertificación. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque impacta los alimentos, ¿no es cierto? No
alimentos. Además se dice, y esto quizás sería un tema importante para la socialización de las personas, ¿cierto? Que el cambio climático, que la concentración de CO2, ustedes que son de las ciencias naturales duras, podrían, digamos, ratificar lo que se dice en la investigación, de que las emisiones están contagiando también los alimentos, que están contagiando, digamos, el trigo, la fruta, el maíz, y que eso está impactando en los nutrientes de los alimentos, ¿no? Entonces, las cosas que empezamos a consumir nosotros como seres humanos, como personas, tienen cada vez menos nutrientes, producto, digamos, de los impactos de las emisiones en los alimentos. Entonces, yo creo que tenemos que acercar un poco el tema de qué está pasando con aquello que nosotros consumimos como efecto del cambio climático, para que las personas se den cuenta de que tienen que cambiar si quieren, ¿no? Imagínense si estamos comiendo algunas frutas que ya no tienen los mismos nutrientes. Entonces eso va a afectar a la nutrición de los niños, ¿no es cierto?, que son los más afectados, niños, mujeres y personas mayores, son los más afectados por el cambio climático, ¿no es cierto? Están afectados por la salud, hay nuevas enfermedades, y también un impacto muy importante son los conflictos. Hay muchos conflictos generacionales, por ejemplo, ¿no? De que algunos dicen, bueno, a mí me afecta más hoy día el tema de la renta, tirar de la tercera edad, ¿no? Pero a mí me va a afectar más el cambio climático, dirán los jóvenes, porque tiene que ver, digamos, con su futuro, justamente. Entonces ahí, digamos, a veces hay percepciones y conductas diferenciadas en relación al interés, al impacto que tiene, digamos, un problema. La salud tiene un impacto muy grande en todos, pero más a veces, digamos, en los adultos. Pero el cambio climático tiene un impacto muy fuerte en los niños y en los jóvenes, digamos. Y ahí hay entonces conflictos generacionales de qué hacer. Si el sector adulto maneja un país, en la política o qué sé yo, no se preocupa tanto del tema del cambio climático. Dicen cosas, hacen discursos y ponen planes, qué sé yo, pero pocas medidas efectivas, digamos, de adaptación. Bueno, los conflictos sociales también están vinculados al tema del agua, ¿no es cierto? Y ahora hay investigaciones que dicen que se pueden producir guerras por el agua, ¿no? Bueno, y hay imperios que compran territorio en otros lados, ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? Porque necesitan, digamos, agua, tierras fértiles que están disminuyendo, ¿no es cierto?, para alimentar a su propia población, ¿no es cierto? Se dice que, vamos a tener problemas de alimentación en un 60% de aquí al 2050, según la FAO. 60% por aumento de la población, pero también por destrucción de lo que plantea, digamos, Ricardo, de los ecosistemas, de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y lo que dice también, decía Gladys, digamos, sobre el problema del agua. En fin, o sea, hay una serie de problemas complicados, digamos, ¿no? Lo que yo digo que el cambio de paradigma, a mi modo de ver, va para lo siguiente, y voy a decir una sola frase que estaba pensando cómo digamos, podría impactar desde el punto de vista sociológico. Yo creo que se necesita una sociedad que esté basada en los bienes comunes, en relaciones de interdependencia de las especies. O sea, el paradigma actual es un paradigma, digamos, que está basado prácticamente en la explotación de los recursos naturales, en obtener al máximo, sea con elaboración o sin elaboración. Los países desarrollados elaboran, nosotros somos los idiotas que destruimos la naturaleza. Esa es la división del trabajo internacional nuestro. Es destruir bosques, destruir los mares, ¿no es cierto?, los peces y qué sé yo, la minería, en fin, sacar agua, exportar agua, en fin. Los países desarrollados elaboran un poco porque tienen más conocimiento, ¿no es cierto? Pero es el mismo paradigma prácticamente mundial, digamos, que se ha impuesto en los últimos 150 años. Unos son un poco más desarrollados, otros son menos desarrollados. Entonces, el cambio de paradigma tiene que ir por el lado de construir un nuevo sistema social, una sociedad, diríamos una sociedad no fósil, porque vivimos en un mundo fósil, ¿no es cierto?, de la energía fósil. No es solamente energía fósil, sino que en realidad la sociedad es fósil prácticamente, porque todo lo fósil influye en el progreso, todo lo que se tiene, autos, qué sé yo, aviones, todo el progreso está basado en la energía fósil prácticamente. Entonces es una sociedad fósil, entonces tenemos que desfosilizar, no solamente descarbonizar, que obviamente que eso es una meta importante, desfosilizar, digamos, la cultura de la sociedad, de los empresarios, de la industria, etc.
Y para eso basarnos entonces, digamos, en construir un orden, digamos, que esté basado en los bienes comunes. O sea, recuperar los bienes comunes. Digamos, los bienes comunes, el aire, el agua, ¿no es cierto?, la atmósfera, los ríos, todos los que son bienes, que antes siempre fueron bienes comunes, que siguen siendo bienes comunes, pero que han sido, digamos, han sido apropiados, digamos, por el capitalismo prácticamente, o por grupos económicos, ¿no? Una sociedad de bienes comunes, entonces tenemos que revalorizar los bienes comunes. Así como Ricardo decía, bueno, la cuenca, por supuesto, la cuenca es un bien común, que ahí están las plantas, la flora, la fauna, y ahí está también la población, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar un poco, creo que ese puede ser, digamos, un concepto, digamos, de una sociedad basada en los bienes comunes. Esto no solamente lo digo yo, se está diciendo desde la filosofía a nivel mundial. Y reconocer que vivimos en interdependencia, no que somos superiores como seres racionales e irracionales, emocionales, sino que vivimos en la interdependencia. O sea que nosotros dependemos de los ecosistemas y que si nosotros actuamos mal, destruimos los ecosistemas, y si destruimos los ecosistemas, bueno, no tenemos biodiversidad, y si no tenemos biodiversidad, no tenemos sustentabilidad de la vida y la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora se está discutiendo, todas estas cosas son importantes. Leía ayer sobre la importancia de las abejas en el mundo. Si las abejas producen el 70% a través de la polinización de la biodiversidad. Entonces las abejas son ahora migrantes, viven en las ciudades. ¿Ah? Son migrantes del cambio climático y de la era industrial, de la tecnologización excesiva, digamos, de la agricultura y de la monoagricultura. Esto se está discutiendo en los países desarrollados. Entonces ahora los biólogos están diciendo de qué manera reintroducimos la abejita, ¿no? Le hacemos cariñito, hablamos con ella, a ver si quiere volver, digamos, al campo a producir biodiversidad, a polinizar de nuevo, ¿me entiendes? Entonces esos son temas nosotros no nos preocupamos mucho, ¿no? Pero también Ricardo hablaba, digamos, de la invasión de especies foráneas, ¿no es cierto?, que están destruyendo también a las típicas de una localidad. Esto pasa en el Mediterráneo, en distintos lugares, digamos, ¿no? O sea, hay también una lucha, digamos, por especies, digamos, exóticas contra las endémicas en el medio ambiente. Lo mismo pasa en los seres humanos, también pasa. O sea, entonces tenemos que preocuparnos, digamos, del papel de los bosques. Tenemos una sociedad, en ese sentido, muy ignorante. Yo creo que algo que leí de España decía, los españoles, casi el 90% de los españoles saben que existe el cambio climático, pero el mismo 90% de los españoles no tienen información sobre el cambio climático. Y eso a nosotros nos pasa lo mismo, digamos. Entonces, todas estas cosas que estamos haciendo nosotros, de conversatorios, de reuniones interdisciplinarias, donde se une la física con las evidencias que nos da Maísa, que son fantásticas, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos aportar desde la ingeniería, desde de las ciencias ambientales, ¿no es cierto?, y de la sociología también, las ciencias sociales, podemos, desde la interdisciplina, ver estos problemas, la complejidad que tienen estos problemas, y poder, digamos, buscar algún tipo de forma de adaptación. Lo último que voy a decir es que el problema, el drama que yo veo, que yo tengo, es que, como dice Maísa, estos problemas están generalizados y son rápidos, se han acelerado. O sea que tenemos tan poco tiempo. En otra entrevista por ahí Maísa dijo, nos queda poco tiempo, dijo. Eso fue una entrevista hace algún mes atrás. Nos queda poco tiempo. Y es verdad que tenemos poco tiempo. Entonces, el drama es cómo nosotros hacemos pasar a la sociedad de un estado, digamos, de ignorancia a un estado de toma de conciencia para cambiar, digamos, de cultura, para cambiar de modelo. Porque el modelo económico ya está en crisis y es el que ha provocado, digamos, este problema del cambio climático, de la concentración de CO2. Eso tenemos que frenar, así como para frenar las reducciones hay que frenar también la globalización. Porque la globalización produce muchas emisiones, así usa, digamos, energía, que sé yo, nosotros consumimos productos que vienen de todas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la huella, digamos, ecológica que tienen esos productos? Enorme. Entonces hay que frenar, digamos, esos procesos acelerados de externalización de productos, ¿eh? ¿Ya? Y eso significa la estrategia de la relocalización de que se está hablando ahora a nivel internacional, la relocalización. La pandemia ha servido para frenar un poco, digamos, la globalización, y por eso que Maísa en otras presentaciones dijo, bueno, creo que el año 2020 se redujo en un 7% las emisiones, pero el 20 se aumentaron, o el 21 se van a seguir aumentando. Perdón, el 20 creo que se redujo un 7%, ¿eh? Pero el 21 se va a seguir aumentando porque de nuevo va a volver, digamos, esa globalización. Tenemos que frenar la globalización
Y para eso tenemos que relocalizar la economía, ¿cierto? La Europa está diciendo que acercar la huerta al hogar. Eso es una política de la Unión Europea. Interesante. Nosotros también tenemos que acercar las huertas, la agricultura, a los hogares chilenos, de las regiones, ¿no? Entonces hay que volver, digamos, en el sentido a una agricultura que sea más local. Eso se llama relocalización de la producción. De esa manera vamos a probablemente frenar, digamos, las emisiones y sí producimos también otro tipo, obviamente, de energía, ¿no? Bueno, por eso digo, la alternativa es, y con eso voy a finalizar, es una sociedad basada en la revalorización de los bienes comunes, en tomar conciencia de que somos seres humanos que vivimos en la interdependencia, en las interespecies, digamos, y que no estamos por encima de la naturaleza, sino que somos interdependientes y por lo tanto tenemos que conocernos mutuamente, saber cuáles son las leyes de un ecosistema y adaptarnos a ese ecosistema y entre nosotros también generar mejores calidades de vida, mejores relaciones humanas, menos, digamos, competitividad individual de unos en contra de otros, como pasa en la academia. Tenemos que colaborar, la cultura de la colaboración. Si nosotros colaboramos como seres humanos, también vamos a colaborar con los ecosistemas. Pero si nosotros competimos solamente, vamos a tener solamente, digamos, más emisiones, las emisiones del discurso y las emisiones, digamos, fósiles. Entonces, tenemos que ir, digamos, a cambiar ese modelo y esa cultura. Hace falta, y la pandemia está ayudando un poco a que la gente se una un poco más, aunque a veces la unión genera también más conflictos. Entonces, ¿cómo tener unión con distancia y revalorarnos más como personas humanas, ¿no es cierto? Y vivir con menos cosas, vivir con las cosas que son más importantes, que son importantes en la vida, ¿no es cierto? Lo más importante es la salud, la vida, digamos, el cariño, y poder y disfrutar del paisaje. Lo hermoso que es el agua, un río, el mar, qué sé yo, ¿no es cierto? Y no pensarlo siempre como instrumentalmente, como un objeto para generar una riqueza para nosotros o para otros, digamos, sino que ver cómo compatibilizamos ambas cosas, de poder, digamos, vivir en la naturaleza, con la naturaleza, y sin que se destruya, respetando su ciclo básico. Y de esa manera podemos nosotros hacer un aporte importante a la reducción de las emisiones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rojas. Es muy importante lo que mencionaba sobre esta cultura de colaboración y también de generar espacios como estos para informarnos y tomar conciencia de lo que está ocurriendo y así realizar distintas acciones para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático. Tenemos algunos comentarios en nuestro chat de Facebook y de YouTube. El doctor Oscar Parra nos dice: felicitaciones a Maisa y a mis colegas Gladys, Ricardo y Jorge por la excelente presentación. También tenemos algunas preguntas. Diego Muñoz nos dice: excelente presentación, muchas gracias. Quisiera dejar una pregunta para la doctora Maisa Rojas. El actual informe del IPCC nos da cuenta de las bases físicas. ¿Qué acciones podemos tomar en Chile? ¿Tendrían un real impacto si nuestras emisiones en comparación con las del resto del mundo es menos del 1%? Sí, a ver, en el caso de Chile, bueno, Chile está haciendo hartas cosas, la verdad. Y aquí a mí me gusta reconocer que realmente se están haciendo muchas cosas y yo creo que el 2019, cuando Chile toma la presidencia de la COP, la acción climática realmente se despegó, hubo una movilización muy importante. Y a pesar de que pudiera parecer que durante la pandemia no han ocurrido tantas cosas, el Ministerio de Medio Ambiente ha continuado y se lo quiero reconocer. Tomamos el compromiso de carbono neutralidad al año 2050. Eso es lo que nos dice la ciencia. No lo mencioné ahora en este informe porque ya fue dicho antes, pero para el objetivo de París, que es un objetivo de límite de temperatura, se logra llegando a siendo eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente al año 2050. Y Chile tomó ese compromiso. Así que, y eso de alguna manera lo que hace es definir una agenda de desarrollo para los próximos 30 años. Ese es el compromiso. ¿Puede tener un impacto si somos tan pequeños? Yo siempre respondo a esa pregunta, bueno, evidentemente es verdad, pero
pero si sumamos a todos los países que emiten igual de poco que Chile, eso es el 10 o el 20% de las emisiones globales. Y este problema lo tenemos que resolver entre todos, eso es lo que lo hace tan complejo, grandes y chicos. Evidentemente que si los grandes no se suman, no poco lo que nosotros podemos hacer, pero si ninguno de los chicos se suma, tampoco lo podemos hacer, ¿ya? Eso por un lado. Así que nosotros tenemos que hacernos responsables, somos todos responsables. Pero por otro lado, en el caso de Chile en particular, hace un tiempo ya que está muy claro de que esta carbono neutralidad va a traer beneficios económicos. Entonces, no es que estemos haciendo un enorme sacrificio de manera altruista a la humanidad, sino que esto va a traer beneficios económicos. Y yo diría más, si lo hacemos bien, puede traer muchos beneficios sociales y ambientales también. Así que yo veo esta transformación, si las cosas se hacen bien, porque obviamente uno las podría hacer muy mal, va a permitir una transformación muy integral, y varios acá ya lo comentaron, en cómo se toman las decisiones en Chile, cómo nos organizamos, etc. También hay otra pregunta relacionada al informe, nos agradecen esta instancia. Nos dicen, entiendo que este informe es el primero, ¿qué viene más adelante? ¿Cómo se sigue estructurando el trabajo del IPCC? Perfecto, sí. Como son 3 grupos de trabajo, cada uno hace su propio informe y después al final hay un informe de síntesis. Ahora, mi opinión es que esa estructura del siglo pasado que tiene el IPCC tiene sus problemas también. Y va a tener que cambiar, yo creo que va a tener que cambiar, yo creo. Aunque una estructura como el IPCC es súper difícil cambiarla. Pero así es. En el próximo año entonces viene el de adaptación, el de mitigación, y a finales del próximo año viene el de síntesis. Perfecto, ahí tenemos la hoja de ruta que viene para más adelante. Aquí le quiero dejar esta pregunta a la doctora Gladys Vidal. Nos dicen, ¿cómo garantizar la seguridad hídrica en Chile, pensando en las diferencias en la distribución del agua en el territorio? Muchas gracias a quien hace esta pregunta. Gracias, Connie, por pasarla. Muy interesante darse cuenta que geográficamente Chile, ¿cierto?, tiene distinta disponibilidad del agua desde el norte hacia el sur, pero también consumimos distintos niveles de agua desde el norte hacia el sur, ¿cierto? En la zona norte, que es una zona más desértica, hay muy poca disponibilidad de agua y por eso se ha echado mano, ¿cierto?, a estas plantas desaladoras que mencionamos en algún momento para poder cubrir esa demanda de agua que faltaba para la minería. Más al sur, evidentemente, nos estamos desarrollando de otra manera. Entonces, clave lo que mencionábamos hace algún rato, el conocer el territorio. Esto es clave. Es clave ahora que estamos haciendo una nueva constitución, ¿cierto? Que estamos todos muy ilusionados con ella. Es pensar el territorio desde la perspectiva de la descentralización. Cada territorio tiene que ser conocido, tiene que generar evidencia científica para tomar sus propias decisiones y para también poder planificarlo. Por lo tanto, esto no puede ser una decisión centralizada desde Santiago para poder decidir, ¿cierto?, cómo nos vamos a desarrollar, cuánta agua necesitamos, sino que tenemos que, por las unidades geográficas que ya mencionó Ricardo, ¿cierto?, que debiéramos tener una planificación a través de cuenca, debiéramos conocer nuestras cuencas, los niveles de agua que tiene cada cuenca, cuánto necesitamos para las personas que vivimos en esa cuenca, cuánto necesitamos para la conservación de nuestros ecosistemas naturales, para poder dejarle esta herencia que tanto habló y también habló Jorge, ¿cierto?, de cómo podemos mirar estos ecosistemas, cómo nos podemos reconciliar, cómo podemos pensar en estos bienes comunes para poder proyectarlo a las generaciones que vienen, ¿no? A nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que ellos puedan ver y caminar por esos lugares donde estamos. Y por lo tanto, ¿cierto?, una vez que ya tenemos de alguna manera proyectada el agua de bebida, el agua, ¿cierto?, que vamos a necesitar para la conservación, podemos planificar nuestro desarrollo. Para eso necesitamos investigación.
Aquí habemos 2 centros FONDAP y yo sé que Maisa se va a reír porque nosotros andamos con una bandera muy en alto diciendo que estos fondos de líneas prioritarias, vamos a dejar afuera a Ricardo Barra, el centro de EULA no está en esto. Nosotros, tanto en CR2 como CRIAM, somos centro de líneas prioritarias del país. Maisa en tema de cambio climático, nosotros en recursos hídricos, y es muy importante tener continuidad de estas líneas que son importantes para el desarrollo del país, tener evidencia científica en los distintos territorios para poder planificar. Evidentemente que la seguridad hídrica solo la vamos a tener si es que tenemos, ¿cierto?, esta evidencia científica, y Chile, fíjense que creo que lo mencionaba Ricardo, solo hay un 0,20 y algo, casi 0,3% del PIB que está destinado a la investigación, a la evidencia científica, pero somos países OCDE, y los países OCDE, ¿cierto?, lo que invierten en evidencia científica, en investigación, es alrededor del 3%. Por eso es tan importante poder tanto estos centros, que son de alguna manera la cara de los que estamos haciendo esta investigación, puedan tener continuidad y podemos tener respuesta para los distintos territorios. Para el norte, que va a ser un tipo de desarrollo y un tipo de respuesta, el centro sur, más al sur, la Antártica, etcétera. Necesitamos el conocimiento en todo el territorio y que esa evidencia científica la entreguemos, ¿cierto?, a nuestros grupos de tomadores de decisiones que lo hagan política y de alguna manera contribuir con la institucionalidad y las políticas del país. Esa sería mi respuesta, Connie. Muchas gracias. También tenemos otras preguntas y comentarios. Daniela Segura nos dice que buena la presentación, pero qué complejo el escenario. La parte de interdependencia con el ambiente nos falta mucho. Aún nos creemos superiores a la naturaleza más que una parte pequeña de ella. Tenemos una pregunta nuevamente relacionada al informe del IPCC. Sergio Gándara dice, los 14.000 trabajos revisados están clasificados por años, métodos, resultados, perspectivas filosóficas, etcétera. ¿Cómo lo manejaron ahí? Sí, buena pregunta. Bueno, por eso se demora tanto el trabajo. Mira, hay 14 capítulos, entonces hay un capítulo que ve observaciones, hay un capítulo, por ejemplo, de ciclo hidrológico, ¿ya? Capítulo 8 sobre ciclo hidrológico. Y con lo que uno comienza es con una lista como con un punteo, que fue aprobado por todos los gobiernos, con los contenidos mínimos. Y así uno empieza a armar la estructura del capítulo. Y bueno, ya hay unos 10, 15 autores, 10 autores en general, 12. Y nos vamos repartiendo el trabajo. Y uno tiene que leer toda la literatura científica desde la que fue publicada después del 2013, que es cuando se publicó el 5º informe. ¿Ya? Así que tiene una fecha, 2013 hasta enero del 2020. Esas son las fechas de los papers que hay que leerse. Y hay que buscar toda la literatura científica sobre, voy a inventar ahora, podría ser, claro, sobre sequías, por ejemplo. Ahora, el desafío de encontrar toda la literatura es obviamente cada vez más difícil. Yo diría que el 99.9% obviamente es literatura en inglés. Esto sobre todo para el grupo de trabajo 1. Publicadas en las revistas de corriente principal. Y ese proceso de ver, claro, esto es observación, esto es teoría, eso se va entonces después sintetizando en el trabajo que hacen los autores y que son unos informes, son muy densos, porque hay mucha información en muy poco espacio. Pero que se va destilando a través de este proceso de 3 años y de múltiples revisiones. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan espacios para 2 preguntas más. Esta tiene que ver con nuestros investigadores de acá de la Universidad de Concepción. ¿Cómo se vincula la universidad con los municipios de la provincia de Concepción en las temáticas que fuimos abordando hoy? Si el profesor Ricardo Barra quiere responder esta pregunta. Sí, a mi tocayo yo le respondería que, bueno, una de las cosas que estamos haciendo con los municipios es trabajando estrechamente con ellos a través de ciertos convenios. Seguramente, no sé si él conocerá que ya con la Municipalidad de Concepción tenemos un convenio para ir avanzando
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos participando en una mesa que recientemente creó también el municipio de Coronel, la Mesa Ambiental Comunal. Prácticamente con todas las municipalidades de Concepción Metropolitana tenemos algún nivel de trabajo. Se crea hace una semana recién en la municipalidad de Talcahuano una mesa de gobernanza ambiental comunal, ¿no?, que tiene como tema biodiversidad, cambio climático, etcétera. De manera que yo diría que estamos muy activos, digamos, en el trabajo con los gobiernos locales, porque entendemos que es una instancia muy importante para vincular el quehacer científico que hace la universidad con las realidades locales donde los problemas se manifiestan. Entonces, yo creo que es una muy buena pregunta, interesante lo que hacemos. Tenemos también, y aquí tenemos a Jorge, que fue el primer vicerrector de vinculación con el medio, ¿no es cierto? Y cuando en su gestión también se generaron muchas instancias de trabajo, no solo con los municipios, sino que también con el gobierno regional y con otras instancias regionales, de manera que tenemos una vinculación estrecha que, por cierto, tenemos que intensificar y estamos súper disponibles, ¿no es cierto?, a trabajar con nuestros colegas de los municipios y otras instancias de gobiernos locales y regionales. Perfecto, muchas gracias. Podría agregar que es muy importante el trabajo con los municipios, porque en la crisis se requieren nuevas instituciones. La institucionalidad del siglo pasado, del Estado grande, qué sé yo, con muchos ministerios, eso está en crisis. Entonces, se necesita una nueva institucionalidad para resolver problemas hídricos, cambio climático, nuevas convivencias, nueva relación con la naturaleza. Y ya se está viendo que en muchas localidades los municipios están jugando un papel muy importante. Claro, los municipios antes fueron, digamos, era la administración del gobierno central, pero ahora van a ser cada vez más, digamos, la gestión de la localidad, ¿no es cierto?, en alianza con los actores sociales, con las comunidades organizadas. Entonces, yo estoy vislumbrando que cada vez más van a ser cada vez más importantes, digamos, los municipios, como, digamos, el actor institucional local para resolver problemas. Solo que van a tener que tener más atribuciones, y esto también viene con algo que decía Gladys, justamente que la Convención Constitucional y la nueva Constitución va a tener que crear esta nueva institucionalidad. Lo otro que es importante son las gobernaciones, porque después de 400 años de colonialismo interno, por fin Chile tiene, digamos, un gobernador elegido democráticamente, ¿no? Porque lo que pasa, digamos, esto es una discusión sociológica muy latinoamericana, que nosotros fuimos colonizados por los españoles, pero después seguimos siendo colonizados, digamos, por las metrópolis, por las grandes metrópolis, digamos, que se llevan los recursos. Bueno, ustedes saben toda esa historia, ¿no es cierto? Y por eso que ha costado muchísimo, digamos, la instalación de estas grandes metrópolis, en México, en Buenos Aires, Sao Paulo, Brasil, en Chile, Santiago, la región metropolitana, impiden que las regiones se desarrollen, que las consideren que son subdesarrolladas, que no tienen capacidad, y ya no es verdad. Lo que pasa es que es un problema de competencia, digamos, porque en la medida que las regiones se desarrollan, bueno, las localidades van a tener más progreso, van a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces yo saludo, a pesar de las pocas facultades que tienen las gobernaciones, que por fin dimos un paso importante, y que se acabe el delegado presidencial. También le mando un mensaje, porque no tiene sentido tener un delegado presidencial si tenemos un gobierno, digo, bueno, ¿cuál es la importancia de tener gobernaciones? Que tienen la legitimidad de las localidades, de las regiones, y por lo tanto tienen que gobernar para esas regiones, y no tienen que gobernar, digamos, para el presidente de la República, sea del sello político que sea. No dependen entonces de si puede hacer esto o no puede hacer esto otro. Y un gobernador, claro que tiene que conocer mejor su localidad. Entonces, municipalidades y, digamos, y gobiernos descentralizados. La descentralización es sumamente importante. En la discusión mundial, ustedes saben que el centralismo es considerado un factor de subdesarrollo, de atraso. Sí. Es así, digamos. Entonces, por eso vamos a ir avanzando, digamos, pero tienen que ser regiones que tengan nueva gobernanza, eso sí. Una nueva gobernanza, y una nueva gobernanza son formas más relacionales de convivencia, de decisiones políticas, digamos, de que los gobiernos regionales se entiendan bien con los municipios y también con los ciudadanos organizados. Esa es la nueva gobernanza. Se habla de gobernanza hídrica, pero también hay una gobernanza, digamos, política, institucional, regional. Y ahí la universidad puede jugar un papel muy importante desde el punto de vista de entregar información,
de que la investigación, los resultados de la investigación trascienda, digamos, y se vincule, digamos, dinámicamente con lo que necesitan los municipios, que las prácticas profesionales, que la formación profesional vaya hacia allá también. Ahí tenemos que hacer bastantes cambios, digamos, en las universidades en general, no solamente en la nuestra. Y ahí tenemos, como decía Maísa, hay muchas posibilidades, hay mucho espacio, digamos, también decía Gladys, digamos, de poder avanzar. Yo creo que hay que ver toda esta crisis como una gran oportunidad para mejorar, digamos, la vida social, para mejorar la naturaleza, para mejorar nuestra vida, digamos, y también, digamos, darle más sustentabilidad, digamos, a nuestro quehacer científico y a nuestras propias universidades, que son de alta calidad. La Universidad de Concepción tiene todo, tiene montones de investigadores, ingenieros, tiene las humanidades, las ciencias sociales, la química, la medicina, la salud, puede hacer un montón de cosas, y no está solamente la Universidad de Concepción, está la Universidad de Biobío, la Católica, hay varias universidades que hacen aportes muy importantes. Entonces aquí hace falta también, digamos, una alianza más interuniversitaria e interinstitucional con las regiones, digamos, para preocuparnos de estos problemas y dar soluciones con la rapidez que se requiere, digamos, con la urgencia que tiene este problema. No es que no podemos, no sé, pues, estar investigando eternamente, digamos, para ver qué es lo que vamos a hacer de aquí a 30 años. Tenemos que empezar hoy día a cambiar la realidad, a transformarla, y eso hay posibilidad de transformarla. Muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, a modo de reflexión final de este conversatorio, me gustaría consultarles cuál es el mensaje con el que esperan que se quede nuestra audiencia respecto a los temas, a los distintos temas que hemos abordado durante este conversatorio. Quiero comenzar con nuestra invitada especial, la doctora Maísa Rojas. Gracias. Yo quería aprovechar un minuto para compartir con ustedes un trabajo que acabamos de terminar en el CR2, en el centro que yo dirijo, porque está muy relacionado con la última parte de la discusión que hemos tenido, y que este entendimiento que todos acá tenemos de que la manera en que tomamos las decisiones, ¿verdad? Porque a eso nos referimos con gobernanza, es insuficiente. Publicamos hace 2 semanas atrás un informe que se llama un informe de gobernanza climática de los elementos siendo agua, aire, fuego y tierra. Y es como resultado el consolidado de trabajo que habíamos hecho en esos elementos desde el punto de vista biofísico. Y bueno, les puedo dar una frase, simplemente dar, por un lado, el diagnóstico y la conclusión final. Y es que la manera en que en Chile, y probablemente esto puede ser verdad para otros países también, tomamos las decisiones ancladas en el siglo XX, no son ni suficientes, ni eficientes, ni eficaces para los problemas complejos del siglo XXI. Y los invito a leer el informe porque ahí hay varias ideas sobre en qué debería estar basado una gobernanza de estos elementos para el siglo XXI. Y estoy segura el informe, porque nos mandan el informe. Ya lo puse en el chat. Ah, ok, ya, ok. Yo te lo mando, claro que sí. Okay. Es muy largo, además. Sí. Y estoy segura de que muchas de estas cosas, por un lado, van a estar recogidas en la Constitución. Y la otra buena noticia es que en la discusión de la ley marco de cambio climático, que está en discusión todavía, también recoge varios de los principios que nosotros proponemos que necesitamos. Así que por ahí yo también creo que hay esperanza de que cambiemos la manera de tomar las decisiones para abordar este gran y complejo problema que es el cambio climático. Perfecto, muchas gracias. Ahora, doctora Gladys Vidal, una reflexión final para ir terminando este conversatorio. Gracias, Connie. Todos los que nos están escuchando, quizás yo sé, en medio de todo esto que se ha dicho, ¿cierto?, del cambio climático y de lo que ha producido en el fondo el quehacer del hombre bajo esta era que tuvimos del carbono, de los combustibles fósiles, es pensar que todos podemos ser un factor de cambio, ¿ya? Que todos del puesto que estamos podemos hacer algo por emitir menos, por hacer cambio de hábito, por poder quizás enseñarle a nuestros hijos que hagan las cosas distinto, por utilizar menos un auto, utilizar menos el agua, y que de alguna manera los recursos hídricos, el cambio climático, los elementos, como estaba diciendo la profe Maísa, deben tener una mirada interdisciplinaria, ¿ya?
Esta mirada interdisciplinaria tiene que ser respetuosa, ¿cierto?, entre nosotros, no sentir que estamos por sobre los ecosistemas y por lo tanto respetuosa con los ecosistemas, y también de alguna manera mirar cómo podemos lograr eso que siempre decimos tan rápido pero que no es tan sencillo, cómo podemos lograr este desarrollo que sea sustentable. Quizás desarrollo no es tener más cosas, quizás desarrollo es entender cuál es, de alguna manera, es el objetivo que tenemos en la Tierra. Y lo último, que por favor nos sigan a CRIAM a través de @CRIAM para que puedan seguir todo el trabajo que estamos haciendo desde regiones, que para nosotros es muy importante y lo estamos haciendo con mucho gusto para poder de alguna manera aportar precisamente a esta problemática, en nuestro caso desde los recursos hídricos, para todos, para la sociedad, también para las políticas públicas. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias. Bueno, y ya tenemos dos invitaciones, una a leer el informe que hace poco publicó el CR2 y también a seguirnos en nuestras redes en CRIAM. Doctor Ricardo Barra, su reflexión final. Sí, no, mi reflexión tiene que ver un poco con un cierto optimismo que tengo, ¿no?, de que hoy día efectivamente tenemos soluciones para estos problemas. Hay soluciones disponibles, tenemos alternativas, tenemos fuentes limpias de energía que cada vez están siendo más accesibles, más baratos, vamos a tener electromovilidad, etcétera. Hay una serie de iniciativas que se han ido generando, digamos, como una respuesta a esta gran crisis ambiental. De manera que mi mensaje es de optimismo, pero es un optimismo que implica que cada uno de nosotros, grandes y chicos, tenemos que hacer algo. Aquí nadie se puede quedar atrás por un lado, pero también todos tenemos una cierta obligación en hacer y contribuir. Y eso parte, ¿no es cierto?, por reflexionar una cosa súper simple en nuestra casa, lo que consumimos. Fíjense ustedes que si nosotros, si todo el mundo viviera como vivimos en Chile, y todos saben que Chile no es un país de alto desarrollo, ¿no?, necesitamos más de un planeta para satisfacer las necesidades de todo un planeta que viviera como vivimos los chilenos. ¿Ya? Entonces, algo tiene que hacernos pensar eso para reflexionar nuestros patrones de consumo, y como muy bien decía Gladys y Maísa, digamos, tenemos que repensar este sistema y establecer una nueva relación con la naturaleza. Nosotros, como decía el gran Nicanor Parra, ¿no es cierto?, el error consistió en creer que la Tierra era nuestra, pero resulta que nosotros somos de la Tierra. Esa es la cosa, ¿no? Y volver a reconstruir esta relación con la naturaleza es fundamental si es que queremos alcanzar la anhelada sostenibilidad que cada uno la ve más lejos, ¿no es cierto?, estos objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Así que todos podemos hacer algo, desde reciclar en la casa, consumir menos, compostar la basura orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de acciones que yo los invito a revisarlas en nuestras páginas web de todos los centros que están aquí representados, porque hay mucha información que ustedes pueden hallar en forma útil para modificar nuestra vida, modificar nuestra forma de vivir y de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Gracias. Hartas tareas que tenemos por delante. Y ahora finalmente le quiero dar el pase al doctor Jorge Rojas para que haga su reflexión de cierre. Bueno, yo creo que hay que reciclar el pensamiento. Así como hablamos de reciclaje, hay que reciclar el pensamiento, ¿no? Las ideas se pueden reciclar también. Hay ideas antiguas que se pueden regenerar, que se pueden, digamos, revalidar, se pueden resignificar, ¿no? Y eso significa poder, digamos, poner en interacción lo que hacía una cultura tradicional antes, que tenían mejores relaciones con la naturaleza, de las comunidades indígenas, los pueblos originarios, ¿no es cierto? También los agricultores, digamos. Por miles de años vivieron un montón de, digamos, de personas con una relación mucho mejor, hasta que llegó la era antropoceno, ¿no es cierto?, que ahora está en crisis, la era antropoceno, que es la era, digamos, de la acción humana. Esa era está en crisis y tiene que ser reemplazada por otra era, hay una nueva época. Yo creo que estamos viviendo la transición hacia una nueva época. Estamos, claro, a veces no se ve y hay mucha incertidumbre, porque no se ve muy bien para dónde vamos. Y eso todo el mundo lo dice, estamos en la incertidumbre, todo es complejo, ininteligible. Hay montones de conceptos nuevos que se están usando en la filosofía,
para explicar lo que está pasando. Hay un nivel de ininteligibilidad, digamos, claro, hay cosas que no se comprenden muy bien, pero lo que sí es claro es que la era antropoceno está en crisis, digamos, es de la época de la era industrial, digamos, de esta forma, digamos, de actuar del hombre en contra de la naturaleza, que al final tiene un efecto boomerang. Cuando uno actúa en contra de la naturaleza te vuelve el efecto y te golpea a ti, que son los eventos extremos, en el fondo. Boomerang se llama eso. Es lo mismo que pasa cuando un ser humano, digamos, afecta a otro. Al final también se afecta a sí mismo, ¿eh?, en las acciones. Entonces yo creo que estamos transitando hacia otra época. Y esa otra época, lo importante es que la época nueva es una época que hay que ser construida de manera colaborativa. En el pasado la hizo la Iglesia, después lo hicieron los partidos políticos, después lo hicieron, digamos, los empresarios. En las últimas décadas, digamos, fin del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, los empresarios fueron los actores principales y nosotros hacíamos análisis, qué es lo que está pasando, qué sé yo, en la ciencia, ¿no es cierto? Y la gente decía, bueno, qué bueno, estamos consumiendo, el mercado nos entrega algo, ¿no? Pero ahora, como todo eso estaba en crisis, digamos, los partidos, la Iglesia, los partidos, el sector empresarial, lo que está despertando, eso es una teoría mía, claro, es la sociedad. Es la sociedad. La sociedad ahora está percibiendo de que pueden decir algo, que pueden hacer algo. Esto no significa que van a ponerse fin a los partidos, que los partidos ahora tienen que renovar, pero no tienen en el momento las respuestas adecuadas para los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, el paradigma nuevo va a ser un paradigma más construido desde abajo, desde la colaboración, rescatando culturas antiguas, digamos, y poniéndole conocimiento científico, tecnológico, que es lo que se hace en el CRIAM, que es lo que se hace en el CR2, digamos, que se hace en el EULA, que se hace en las facultades, que se hace en distintas universidades. Eso es lo que viene. Lo que viene es cómo resuelven la gestión del agua en el norte, en el centro y en el sur. Y por supuesto que son culturas y gestiones distintas, pero ahí están construyendo alguna forma de paradigmática, una nueva manera de ver el problema, de cómo aplicar a la agricultura, qué sé yo, cómo resolver los problemas de las ciudades también, ¿no? Eso es lo que yo creo que viene y va a ser esta colaboración, encontrar lo común entre nosotros. Y quizás lo que uno podría pedirle a los que nos escuchan es que cada uno se haga una introspección. Que yo me hago una introspección, ¿qué es lo que yo tengo bueno para aportar a este bien común? ¿No es cierto? Y no vivir, digamos, siempre pensando en la competencia que me metió el mercado en la cabeza. En competir, si yo publico más que el otro, qué sé yo, si soy mejor que el otro, si estoy, digamos, no. En eso también todos somos iguales, pero también diferentes, digamos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos aportes compitiendo. Esto yo lo aprendí mucho en Alemania, y perdón que lo digo eso, que uno compite consigo mismo, yo no compito con otros colegas, ¿no? A mí me encanta y yo soy feliz cuando a un colega le va bien, digamos, ¿no? Y trabaja bien y hace buenas cosas, digamos. Por eso yo felicito a la gente del CRIAN, del CR2, digamos, que hacen cosas muy fantásticas, muy bonitas. Y eso, porque esos son aportes para la sociedad, para la universidad, para la naturaleza, ¿no es cierto? Y no la competencia de la era individual. Esa era individual que se metió en los últimos años a nivel mundial también ha hecho bastante daño. Entonces tenemos que ver una era que sea más común, de lo común, que es lo que viene. Entonces, si yo hago una introspección de mí mismo, puedo ver también qué puedo aportar yo. Todos podemos aportar, porque en el nuevo paradigma va a ser un paradigma de uniones, de pensamiento, de colaboraciones, de innovación, de iniciativas de la sociedad, de reinventarse. Hay que reinventarse y eso lo vamos a hacer nosotros. Y la política después va a reaccionar. Van a surgir nuevos paradigmas y nuevos referentes. Van a tener que entender, digamos, que el mundo está cambiando. Eso sería mi mensaje. Cada uno de nosotros puede hacer un aporte importante a la mejora de la naturaleza, a la mejora de la sociedad y a la mejora de nosotros mismos. Y tener un mundo más feliz, digamos, más equilibrado. Muchas gracias. Doctor Rojas, muchas gracias. Doctora Gladys Vidal, doctora Maysa Rojas, doctor Ricardo Barra también, les damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio, por poner a disposición su experiencia académica con todas nosotros y nosotras. También les queremos dar las gracias a todos quienes nos han acompañado hasta el final en estas casi 2 horas que hemos tenido de esta transmisión en vivo. Les recordamos que este video va a quedar en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales para que quienes lo quieran revisar o quieren volver a verlo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.
Chao, Maísa.